Buenos días, somos el grupo número 5 y vamos a hablar sobre el correcto uso de identificadores. Ya. En programación, los identificadores son los nombres que asignamos a las variables, a las funciones, a las clases, métodos, entre otros. Para referirnos a ellos en el código, para poder referirnos a ellos en el código. Al usar los identificadores correctamente es fundamental para crear código claro, fácil de entender y mantener los modificadores de acceso. ¿Ya? En programación orientada a objetos, los modificadores de acceso son palabras claves que controlan la visibilidad de las propiedades y métodos de una clase, desde otra clase o desde fuera de ella. Estos modificadores ayudan a definir los niveles de acceso a los elementos de una clase, promoviendo la encapsulación y la protección de datos. Los principales modificadores de acceso y la implementación de las clases en Java son tres. Public o público permite el acceso a atributos o métodos desde cualquier parte del programa. Private o privado restringe el acceso solo a la clase en sí. No se puede acceder a los atributos y métodos privados ni modificarlos directamente desde fuera de la clase. Y protect o protegido permite el acceso desde la misma clase, subclase y clases dentro del mismo paquete, ¿ya? Ahora, los identificadores, la implementación de las clases. La implementación de estas clases intenta adaptarse a la forma de pensar de las personas y ajustarse a su forma de analizar. Esta etapa comprende dos componentes que son la declaración y el cuerpo de la clase, como puede ser class declaration, ambos llave, class body y ambos llave. Ya. Ahora, la declaración de la clase debe contener la palabra clave class y el nombre de la clase que se está definiendo. Por ejemplo, la clase imagine right number, llave, cerramos llave. Dentro de la declaración de la clase se puede declarar cuál es la clase, enumerar las interfaces implementadas por la clase y declarar si la clase es pública o privada. ¿Ya? Ahora vamos con las superclases. ¿Qué es la superclase? Es aquella que declara, bueno, que no se especifica una superclase o que se asume que la superclase es una clase objeto. Para especificar explícitamente la superclase de una clase, debemos poner una palabra que sea, por ejemplo, extends, seguida del nombre de la superclase entre el nombre de la clase que se ha creado. Ya. Ahora tenemos lo siguiente, que viene siendo la lista de interfaces implementadas por una clase. ¿Qué quiere decir esto? Que al declarar una clase podemos especificar que la interfaz implementa. Una interfaz declara un conjunto de métodos y constantes sin especificar su implementación para ningún método. Cuando una clase requiere la implementación de una interfaz, se debe proporcionar la implementación para todos los elementos declarados en la interfaz. Y para declarar que una clase implementa una interfaz, se debe escribir la palabra clave implements, o seguida de la lista de interfaces implementadas por la clase delimitadas por comas. Ya. Ahora vamos con la declaración. Si la clase es pública, pues obviamente, eh, si es público, solamente se modifica la declaración por medio de la clase. Bueno, en este caso, si es público, obviamente nos va a declarar los datos que tenemos o que estamos pidiendo que sean públicos, obviamente. Como tales puede ser los atributos que públicos o ciertos atributos privados, asimismo como los métodos. Muy bien, nosotros tenemos el abstract que declara una clase abstracta, misma que es diseñada como superclase y que no se puede instanciar. De esta manera, el modificador final declara que una clase es el final, lo que significa que no puede tener subclases. Ya en esta tabla nosotros podemos ver un poco de las características de cada uno. Nosotros tenemos public, protect,
un private y por defecto, y cada uno con sus respectivas subdivisiones. ¿No? Bien, en este caso nosotros tenemos un ejemplo en NetBeans de las clases. Nosotros encontramos en la esquina superior derecha una clase llamada clase 2 en la que ya se desarrolla el main, y tenemos un objeto que se desarrolla con la clase uno y se llamará Newcastle. Y de esta manera nosotros tenemos un objeto con atributo 1 igual a 15. Igual, el ejemplo de abajo tenemos un paquete y clase uno y una clase llamada clase 3 y también tenemos otro main. De esta manera nosotros estamos nombrando un nuevo objeto como new clase, y asimismo abajo tenemos un objeto llamado atributo uno y su valor es de 15. Ya. Muy bien. Siguiendo con el ejemplo, vemos que hereda con la palabra import, que sirve para importar librerías desde el mismo archivo, lo que nos permite heredar estos datos sin que tengamos que volver a escribirlos. Además, en el ejemplo previo se mostró cómo es que la clase 2 es la principal, al igual que el 3. Esto no, esto como están en diferentes paquetes es posible, porque recordemos que un solo paquete tiene que tener solo una clase principal, denominada por el gráfico del triángulo verde que se muestra en cada paquete. Aquí no está ninguna porque no es instanciada. Mientras que al crear la clase objeto uno al denominarlo como clase uno, podemos atribuirle el valor de 15. De esta manera también podemos ver cómo ya en la siguiente, cuando ya instanciamos nuestro programa, otra vez nos muestra las funciones principales de cada paquete, respectivamente como la clase 2, la cual aquí acabamos de instanciarla, y la clase 3, de igual manera. Finalmente, también podemos denominarlos con valores o datos de sintaxis mucho más clara. Por ejemplo, aquí tenemos denominada la clase A, y para escribir la principal la denominamos subclase A. De esta manera ayuda a la comprensión del programa simplemente cambiando la sintaxis. Aquí tenemos un ejemplo de herencia, donde importa el archivo que tenemos en el paquete uno y la hereda con la sintaxis de la palabra extends. Vemos que hereda la clase A, de manera que no tenemos que escribir otra vez todo el código, simplemente lo heredamos de la parte que ya existe. Y cuando lo ejecutamos, simplemente sale que esto está protegido porque la clase pública y las privadas que estaban arriba no permite ejecutarlas. Muchas gracias.